La historia de este salmo es una historia que hemos de alguna manera comentado ya en el pasado, tiene que ver con otros acontecimiimientos de la vida de David. Estamos hablando de lo que provoca un salmo, una historia de David. A veces sabemos la historia de David en dos etapas. En una etapa primera es cuando él es joven, es escogido por Dios, es mandado Samuel para decirle que va a ser el rey, es ungido por Samuel, y sabemos que en el tiempo en que David ha sido encontrado por este profeta mayor que es Samuel, este profeta de Dios, sabemos nosotros que David es un muchacho que está en su familia y que es el menor de sus hermanos y que no es precisamente el más fuerte, no es precisamente el más importante dentro de la familia, y sin embargo el Señor lo ha elegido a él para ser el siguiente rey. En ese momento en que David ha sido llamado por Samuel, el rey en turno, el primer rey sobre Israel es Saúl, que sabemos nosotros que Saúl fue el primer rey. La era monárquica de Israel empieza con Saúl. Cuando el reino está unido, va a continuar con David, el reino va a seguir unido, luego va a continuar con Salomón, el reino va a seguir unido, y después Salomón va a sacrificar en los lugares altos a los dioses extraños, y el Señor va a provocar que el reino se rompa y se formen el reino del norte y el reino del sur, y así empiezan entonces dos reinos, pero siguen teniendo la misma identidad ambos reinos, ambos pueblos, como el pueblo de Israel. Antes de que David fuera rey, antes de que él tomara el trono en sus manos, antes de que esto sucediera, pasaron muchas cosas, y muchas de las cosas que sucedieron tienen que ver con su valentía, con su osadía, pero con su temor de Dios, con esta actitud temerosa de Dios, en donde su sangre se enardece porque el gigante Goliat ha proferido contra el Dios de Israel, y entonces él, muy molesto, va a la batalla, y conocemos la historia, va a pelear él contra este gigante de los filisteos, y le va a ganar la batalla. Sabemos la historia. A partir de ahí se generó una fama de David, todavía no siendo rey, porque la gente ya le reconocía como un guerrero, le reconocía como un muchacho valiente, y además, por supuesto, la gente sabía que había sido distinguido por Samuel para ser el sucesor de Saúl. Saúl, por supuesto, también sabía semejante historia. De hecho, él lo cobija a David en su propio castillo, en su propio reino, para ser instruido por él. Sin embargo, entró celos en Saúl, y Saúl va a perseguir a David porque la gente empezó a tender hacia David. David no había hecho en realidad nada más que vencer a este gigante, y era uno solo de los filisteos, pero las mujeres y el pueblo habló acerca de este rey, de este portentoso muchacho, hablando acerca de que había matado a 10,000. ¿Y cuál 10,000? Era uno solo al que había matado, pero valía como por los 10,000 filisteos que seguramente iban a la batalla. Y en cambio distinguían a Saúl de una manera distinta, hablando de Saúl a los miles. Y Saúl, claro, se enoja. A ver, yo soy el rey y dicen que yo mato a los miles, y David es un muchacho ahí que apenas acaba de ganar una batalla contra Goliat y dicen que mató a los 10,000. Se enardece Saúl y empieza una persecución encarnecida, pero no con fines de una reprimenda, sino con la idea de aniquilar a David. Querían matarlo. Eso tenemos que tenerlo en mente cuando leemos salmos de esta naturaleza. Lo que Saúl estaba buscando no era dar una reprimenda, un regaño a David, era en realidad matarlo, porque él tenía muchos celos respecto de David. Debemos de recordar, lo he dicho en sermones anteriores, que Saúl había dicho, ya lo único que le falta es tomar el reino, ¿no? Y fue una especie de palabra profética de Saúl, porque evidentemente lo que iba a pasar más adelante era que David iba a tomar el reino. La historia es una historia conmovedora, llena de conflictos, es una historia llena de problemas, es una historia llena de persecuciones, es una historia llena de sinsabores de parte de David. Empezó la persecución en el mismo palacio de Saúl. El mismo Saúl quiso balancear a David, él quería aniquilarlo ya, y lo buscaba. David,
por supuesto, sabía de este asunto y tiene que salir huyendo. Y entonces Saúl empieza a perseguirlo. Y no solamente empieza a perseguirlo, sino que además va a enviar emisarios, gente, para que lo busquen y lo persigan. Jonatán, el hijo de Saúl, gran amigo de David, va a tener un encuentro no fortuito pero planeado con David para avisarle de esta persecución, y le va a decir que huya. Antes va a prometer David que no va a dañar a la familia de Jonatán, pero va a huir. Y dice la palabra ahí al final del capítulo 20 de Primero de Samuel, como ambos lloran profundamente. Incluso la expresión el autor de este libro dice que David lloró mucho más, se besaron, se abrazaron como grandes amigos y lloraron profundamente, y David lloró mucho más. David era un hombre muy sensible, un hombre que lloraba mucho. En aquel tiempo no era mal visto esto de que los hombres lloraran. Hoy pues tampoco está mal visto, pero como que a los hombres nos da como pena llorar. Pero en aquel tiempo no, los hombres, y más David era un hombre muy, valga la expresión, muy chillón, ¿no? Muy llorón, y lloraba mucho. Pero ¿cómo no? Lo estaban persiguiendo, había salido de su familia, estaba teniendo un conflicto tengo este llamado de parte de Dios, Samuel me lo confirmó, y por otro lado el rey no quiere. Hay una especie de conflicto en la mente de David, pensando por un lado, Dios quiere que esté en este momento, en este lugar, pero por otro lado parece que todo el mundo se confabula en mi contra, y todo va en contra mía, de tal manera que va a tener que huir David de la presencia de Saúl. No va a ser la primera vez que huya, pero esta es no es la única, pero esta es la primera. Y más adelante, cuando ya va a ser rey, va a tener una persecución todavía más violenta y más sentimental, porque quien le va a perseguir es su hijo Absalón. Pero esta es la primera vez que él va a huir. Conocemos la historia bien, porque sabemos que va a llegar con Ahimelech y que va a tratar de esconderse, va a llevar un grupo de personas, se va a enterar que está Doeg Edomita por ahí en este lugar, y él va a tener miedo, porque este hombre es el principal de los pastores de Saúl, y se entera David de esto. Le va a pedir un arma, dame un arma. Antes le había pedido pan para sus hombres, y prometió que no habían tocado mujer, por cierto, y le va a dar el arma, la espada con que había matado a Goliat, y va a tener entonces David esta posibilidad de luchar por si Saúl llegaba, porque lo más seguro es que edomita iba a llegar a acusarlo donde estaba, porque Saúl lo estaba buscando. Pero la historia siguió, y tenemos nosotros la referencia en 1 de Samuel capítulo 21, en los versos 10 en adelante, cómo él va a llegar a Gat, a esta ciudad Gat, donde está el rey Aquis. Este rey Aquis, que está en Gat, va a estar allí, y va a llegar David ante la presencia de este rey. La gente que está alrededor va a verle y se va a dar cuenta de quién es él. Es David, es aquel que está persiguiendo a Saúl. Pero no solo esto, porque lo que más estaba en la mente de las personas no era la persecución de Saúl, sino aquel canto que se escuchaba de Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y la gente decía, ¿no es de quien cantaban Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? Y supo esto David. David se entera, escucha esto, y entonces le da mucho miedo. Empieza a tener mucho temor. Tanto temor que nosotros no hemos experimentado seguramente, no lo sé, pero un temor tan profundo, un temor tan serio, que empieza él a hacerse el loco. Esta es una historia muy rara de la palabra, pero así está. Empezó a hacerse loco, a tirar baba por la boca, a hacerse un demente, imitar esto, y de tal manera que el rey Aquis dice, no, ¿para qué me traen un demente? Ya estoy cansado de dementes, que se vaya. Y entonces sale librado David de este asunto, pero tenía mucho miedo. Lo estaban persiguiendo, le estaban pisando los talones. Había mucha gente que estaba buscándolo, gente, por supuesto, leal a Saúl. Se va a ir y va a irse a la cueva de Adulam, y esta es una historia todavía más interesante. Pero ahí va. Nosotros tenemos
la idea de que el rey, no siendo rey David, va a huir. Son pocas veces que vemos a David huyendo. En realidad, casi siempre lo vemos enfrentando una batalla, librando batallas, venciendo enemigos, llevando el nombre de Jehová en alto, pero lo vemos ahora débil, lo vemos ahora cansado, lo vemos ahora perseguido, lo vemos ahora no maduro, pero lo vemos con una sensación, con un sentimiento de Dios muy profundo, muy, muy profundo. Pero ¿cómo podemos saber esto? Porque la historia de 1 de Samuel, capítulo 21, versos 10 en adelante, nada más nos están hablando de un hombre que se hizo el loco, de uno que tiraba la baba por la boca. No tenemos como la idea en ese solo pasaje del temple espiritual de David, no lo tenemos. Pero tenemos que recordar que él había estado en comunión con el Señor desde antes en el bosque, desde antes en partes desérticas, había estado ya en una comunión plena con el Señor, tenía un celo por el Señor y entendía perfectamente bien qué tipo de relación tenía él con Dios, perfectamente bien. Recuerden que él es un hombre conforme al corazón de Dios. Es como si Dios pusiera su corazón en David y que David latiera el corazón de David al ritmo que latía el corazón de Dios, valga la expresión. Pero era un hombre sensible a Dios. Y nosotros nos preguntamos a la distancia, este hombre que se hace loco, este hombre que tiene mucho miedo, este hombre insensible a cosas, este hombre vulnerable que tiene que imitar a un loco, ¿cómo lo pasa? ¿Qué hace? ¿Cómo experimenta? ¿Qué convicciones tiene? Y esto nos viene bien porque nosotros no hemos pasado en situaciones semejantes a esta, seguramente. No entiendo yo, casi estoy seguro de que ninguno de nosotros tiene atrás una historia en donde venga gente a querer matarnos y que tengamos que hacernos los locos y que tengamos que escondernos en una cueva y que tengamos que engañar y que tengamos que hacer una serie de cosas. Ninguno lo hemos vivido. Hemos tenido otras dificultades seguramente, otro tipo de problemas seguramente, otro tipo de dolores seguramente, pero con esta intensidad casi estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí. Es muy seguro que no. Pero David sí. Y entonces David va a escribir un maravilloso salmo que deja ver su corazón delante del Señor, que nos deja ver su actitud maravillosa de una relación profunda con el Señor. Este es el Salmo 56. Es un salmo maravilloso que acabamos de leer. Nuestra hermana Reina nos dirigió en la lectura, pero es un salmo que vale la pena leerlo a la luz de la historia de este acontecimiento. Es muy fácil distinguirlo, ¿no? Porque en el texto de título de este salmo está diciendo al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, y luego dice Mictam de David, y añade cuando los filisteos le prendieron en Gat. Así que tenemos esta historia de Gat. David tiene una relación muy profunda con su Señor, y él entiende y puede saber, y va a ser un contraste interesante entre lo que es capaz de hacer el hombre y lo que es capaz de hacer Dios. Eso es interesante. Nosotros quizá en alguna situación determinada podemos poner en una balanza qué puede hacer el hombre, qué me puede hacer el hombre a mí, y por otro lado, qué es lo que Dios puede hacer. Y entonces él empieza haciendo este escrito, este salmo maravilloso que en el idioma original es un poema soberbio, magnífico. Empieza hablando al Señor en esta oración, en este salmo, diciéndole: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Allá está lo que el hombre puede hacer. El hombre puede. ¿Qué es lo que puede hacer el hombre? ¿Qué es lo que le puede hacer? Devorarlo. Porque en realidad lo que estaba pasando es que la gente estaba yendo en contra de él. Eso es lo que el hombre puede hacer, devorar. Claro, es una metáfora. Desde luego que es una figura de lenguaje. Ningún hombre a otro hombre devora, pero sí busca, sí persigue, sí aniquila, sí molesta. Pero no solo esto, sino que además el hombre también puede oprimir combatiéndolo cada día. Dice el texto: me oprime combatiéndome cada día. Hay una persecución, está oprimiendo constantemente. Y cómo no había visto
todavía David a Saúl, pero tenía la amenaza de la persecución. Solamente imágenes que estaban ahí, solamente su mente trabajó mientras que estaba ahí, viendo a Doeg Edomita por ahí, y se espanta, llegando con Aquis y escuchando este canto, se espanta, pero no tiene sus enemigos ahí, pero él sabe que está una constante opresión de día con día, ¿no? Yo entiendo un poco esto. Mi esposa y yo, después de que tembló el martes, no sé si les pasó a ustedes, pero cada pequeño movimiento, o escuchábamos la alarma sísmica en cualquier ratito, ¿no? Es decir, la alarma sísmica ya se movió, porque esa circunstancia que estaba a nuestro alrededor nos hizo, está temblando, ya sonó la alarma sísmica, y resulta que alguien estaba viendo una cosa en el teléfono y sonó en el teléfono la alarma, y todos nos espantábamos, o cualquier movimientito de nada pensábamos que estaba temblando. Había una sensación de inseguridad que no sabíamos que estaba pasando. Esto en el 85, los que vivimos esa época, nos pasó recurrentemente. Cualquier movimiento pequeño, cualquier ruido, no había alarmas sísmicas en ese tiempo, pero cualquier ruido, cualquier cosa nos espantaba. Había un ambiente, ¿no?, de incertidumbre alrededor. Bueno, pues David estaba viviendo en un ambiente de incertidumbre de tal manera, no había pasado nada, Saúl no había llegado, no lo habían encontrado todavía, pero el hecho de ver a un hombre que era el pastor del principales de Saúl, y por otro lado escuchar un canto, lo oprimían, lo espantaban, pero claro, lo estaban persiguiendo. Así es que el hombre es capaz de devorar, el hombre es capaz de oprimir, el hombre es capaz de pisotear, ¿no? Dice el texto: todo el día mis enemigos me pisotean. No, todo el día mis enemigos me pisotean, dice David, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Así que el sentimiento de David respecto de lo que el hombre puede hacer es muy fuerte. Por eso tiene que decirle David a Dios: ten misericordia de mí, oh Dios. ¿Por qué pide misericordia? Pide misericordia porque él sabe, como cualquier ser humano creyente en el Señor y que tiene una relación estrecha con el Señor, entiende que lo que verdaderamente el hombre merece es la muerte, porque es pecador. Lo entiende David perfectamente, y sabe que cualquier cosa que le suceda puede ser causa de su propio pecado. Lo sabemos, lo sabemos. Tenemos el Salmo 51 y 32 que casi lo confirman. Pero sabemos que David sabe que la paga de su pecado es muerte. Él sabe que la condena de un hombre pecador es el destino de muerte. Por eso él dice: ten misericordia. No le dice todavía en este texto, hay otros donde sí, no dice: hazme justicia, protégeme. Hay algunos salmos que sí, pero aquí es consciente. Es posible que me pase esto, es posible que me aniquilen, es posible que me encuentren, pero ten misericordia de mí, oh Dios, dice David. Esto es lo que el hombre le puede hacer. Pero luego entonces empezamos a ver cómo él desborda su corazón delante de su Señor maravilloso, y va a escribir estos versículos, especialmente el 4, pero desde el 3. El 4 se va a repetir en los versículos 10 y 11, pero especialmente en este 3 y 4, miren cómo reacciona ante lo que el hombre puede hacer. Dice él: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Miren qué cosa tan interesante. Ya dijo él lo que puede hacerle el hombre. El hombre le puede devorar, el hombre le puede oprimir, el hombre lo puede pisotear, el hombre puede pelear contra él con soberbia. Esto puede hacer el hombre. Pero ahora él piensa en Dios. Y dice él: en el día que temo, y no hay cosa más segura que el acontecimiento del cual es producto este salmo. Justo el momento en que está en Gat con el rey Aquis haciéndose loco y estando Saúl pisándole los talones. Tenía mucho miedo. ¿Cuánto miedo? Pues para hacerse loco era mucho miedo. En el día que temo, David estaba temeroso, muy miedoso. Pero entonces reflexiona él: ese día del gran temor, ese día de la gran angustia, dice el salmista: yo en ti confío.
La única posibilidad para librarse David de esa sensación de persecución es la confianza que tiene para con el Señor. Yo en ti confío. Esta expresión yo en ti confío tiene dos vertientes. Una es yo estoy seguro que me puedes tú cuidar de esto, porque me prometiste que voy a ser rey y tus promesas son fieles. Ahora, David sabía que iba a ser rey, porque Saúl lo había ungido. Él entendía que iba a ser el sucesor de Saúl. Sabía perfectamente bien, porque Dios lo había prometido, que él no perecería, porque tenía que cumplirse lo que Dios había establecido. El decreto de Dios era que él iba a ser rey, pero en el camino fue muy accidentado. Entonces tiene que decir David, yo en ti confío. Yo confío. ¿Por qué voy a confiar en ti? Porque en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Alabaré su palabra. Hay versiones que dicen, porque yo creo en sus promesas. Alabaré tu palabra tiene que ver con que lo que tú me prometiste, lo que tú me dijiste se cumplirá. Exalto tu palabra porque lo que tú prometiste se cumplirá. Tendrá resultado. Dice David, en el día que temo yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra. Esa palabra dada, esa palabra autorizada, esa palabra firme, esa palabra inamovible, esa palabra fiel, yo confío en esa palabra. Alabo su palabra, alabo su promesa. Cuando estamos en una situación difícil, ¿no es cierto? Tenemos dudas y entonces empezamos a quejarnos con Dios. Me va mal, no tenemos para comer, no tenemos para vestir, no tenemos dónde vivir. Ahora este temor está muy vigente en gente que está en los lugares en donde hay pérdidas de casa. El temor es, ¿y ahora qué vamos a comer? Y les decía yo en la mañana, el huevo en Jojutla se está vendiendo a 100 pesos el kilo. Es increíble. Eso nos dijo el pastor, está 100 pesos, ¿no? Qué abuso, ¿no? ¿Qué vamos a comer? La gente que aún está su casa ahí, pero está toda cuarteada y Protección Civil les dijo, tienen que desalojar. ¿Y ahora dónde voy a vivir? Pero la gente creyente sabe que el Señor ha prometido, que no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando un creyente entiende esta verdad, puede decir junto con David, en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, creo firmemente que no me va a faltar dónde vivir y qué comer. Lo creo. Porque en Dios he confiado, dice el David, no temeré. He puesto mi confianza en este Dios de promesas, he puesto mi confianza en este Dios que me garantiza a mí la seguridad espiritual, he confiado en este Dios que me ha dado promesas, por lo tanto, no temeré. Noté que empieza esta sección en el 3 diciendo, en el día que temo. Concluye después de esto diciendo, no temeré. No temeré. Por lo tanto, hace una pregunta retórica. ¿Qué puede hacerme el hombre? Que haga lo que haga. ¿Qué me puede hacer el hombre? Evidentemente la respuesta, porque las preguntas retóricas tienen la respuesta implícita, es nada. Nada me puede hacer. ¿Sabe qué le puede hacer el hombre? Matar su cuerpo, pero no puede matar su alma. El Señor Jesús en Mateo 10:28 tiene una expresión preciosa. Porque dice el Señor, no temáis a los que te matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, es decir, Satanás. Pero el Señor está diciendo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Qué pasaría si mataran a David? ¿Qué pasaría si llegáramos al grado de que nos aniquilen a nosotros también? Pueden matar al cuerpo, pero el alma regresa al Señor que la creó.
Por eso entonces dice David, en Dios he confiado, no temeré. No temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Casi está haciendo un reto, ¿no? A ver, hombres, ¿qué me pueden hacer? Venga el que quiera. De todas maneras, en el día que temo, yo en Dios confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Por lo tanto, ¿qué puede hacerme el hombre? Sigue diciendo lo que está pasando. Todos los días pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Y ora, pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Y luego hace una reflexión preciosa. Ese es uno de mis textos favoritos, por cierto, pero es una reflexión hermosa. David, como está registrado al final de 1 de Samuel 20, vimos que lloró intensamente. Y no solamente lloró intensamente cuando se separó de Jonatán, sino que lloró intensamente muchas veces. Muchas veces se iba a dormir llorando. Era un hombre, no sé si entre Jeremías y David se la llevaban en cuanto a llorar amargamente, pero tenemos hombres de la palabra que lloran profundamente. Y por cada circunstancia que él iba pasando era una lágrima derramada o muchas lágrimas derramadas. ¿Quién está ahí para consolar cuando llora una persona? ¿Quién está ahí en el momento justo? ¿Quién conoce las lágrimas de quien llora? El Señor. Pero miren qué hermosa manera poética de David. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Es una expresión maravillosa de David. Está diciendo, Dios es soberano. La presencia maravillosa de Dios, la omnipresencia de Dios es maravillosa. El Señor que está en todos lados y que conoce todas las cosas. El Señor que es capaz de detener lo más difícil. Ese Señor maravilloso que ha prometido compañía permanente para con David. Ese Señor que ha dicho que va a ser rey y que va a cumplir su palabra. Ese Señor que no evita que pase por dificultades porque sabe que esas dificultades lo están haciendo madurar a Él. Este Dios maravilloso le está diciendo David a este Dios maravilloso: tú has contado mis huidas, sabes y llevas la cuenta. Ya huyó con David, ya salió de Jonatán, ya lo están persiguiendo. Conoces cada una de las circunstancias de mi vida. Estamos hablando de un Dios soberano, un Dios conocedor, un Dios que no se ha desentendido de sus hijos. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido en algún momento una sensación de abandono de parte de Dios? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho en algún momento, es que Dios me ha abandonado, es que Dios no me ha visto, es que Dios se ha alejado de mí? ¿Cuántas personas quizá ahora que están desvalidas en el terremoto pasado no estarán pensando, Dios nos abandonó a nuestro pueblo, abandonó a nuestra familia? Dios no abandona a nadie. Cada circunstancia Dios está pendiente y en control. Tiene una dificultad en casa, hay una dificultad en el trabajo, hay una situación con los amigos, hay un problema con los hijos, con el esposo, con la familia. Ese problema Dios lo sabe. Lo conoce perfectamente bien. Va contándolos. Los va sabiendo. Y David sabe esto. Y está diciendo, mis huidas tú has contado. En cada huida, una lágrima derramada. Pon mis lágrimas en tu redoma. Pues si usted cree que, sobre todo las mamás, las esposas, yo lo sé, pero a veces lloran en la soledad. A veces están angustiadas. A veces ya no está el esposo ahí, se va y lloran profundamente. A veces un hijo se fue de casa. A veces un hijo tuvo una conducta muy reprobable. Y cuando nadie las ve, lloran amargamente. Hay algunas que se esconden para llorar. Hay otras que en la noche están sollozando profundamente. A veces los hombres también tenemos una situación semejante. En una angustia, en un desespero, lloramos, nos angustiamos. Pero lo que está diciendo David aquí es que cada lágrima derramada tiene una historia personal con Dios.
Cada lágrima derramada, Dios sabe qué significa. Y David está diciendo, pon mis lágrimas en tu redoma. Mis huidas tú has contado. La redoma en aquel tiempo era un pequeño frasco, a veces con un recipiente de cuero, a veces no, pero era un recipiente en donde se ponía líquido. Incluso de las redomas pudiese salir los perfumes más caros, que solamente podían salir con gotas pequeñas. De tal manera entonces que es una imagen que viene a nuestra mente, en donde nuestras lágrimas están puestas en una redoma, que Dios está juntando y que Dios conoce la historia de cada lágrima derramada y que están viniendo a la redoma del Señor y que el Señor seguramente las guarda, dice un comentarista, para que cuando nosotros vayamos a su presencia enjugue esas lágrimas. Esas lágrimas. Que usted le pueda decir, Señor, en aquel momento, cuando mi hijo, cuando mi esposo, cuando mi trabajo, cuando mi iglesia, y entonces el Señor enjugue cada lágrima. ¿Sabe por qué? Porque todas las lágrimas están en la redoma. Porque las huidas las ha contado, porque cada circunstancia de nuestra vida está considerada por Dios, está tomada en cuenta por Dios. No hay algo que se salga de su control, no hay algo que Él ignore, no hay algo que no esté en el conocimiento de Dios. Y dice David, porque va a haber muchas más tragedias de David, pon mis lágrimas en tu redoma. No están ellas en tu libro. No todo está escrito, no todo es sabido por ti, no está todo en tu control. Cada lágrima derramada de Él, cada lágrima derramada de nosotros está contada por el Señor. Un día enjugará el Señor toda lágrima de sus hijos. Lloraremos, claro. Temeremos, por supuesto. Estaremos angustiados, sí. Lloraremos mucho, sí. Pero todas las lágrimas nuestras las conoce el Señor, porque Él ha contado cada una de las circunstancias de nuestra vida. Pero Él tiene una confianza maravillosa y santa. Él tiene una confianza, un conocimiento precioso. Al final del versículo 9, quiero que ustedes noten esta expresión. Dice David, esto sé, que Dios está por mí. Al final del verso 9, entonces, David habla de un conocimiento completo, absoluto, una confianza plena. Esto sé. Esta es mi confianza, este es mi conocimiento, esta es mi verdad, que Dios está por mí. No sé qué más. Puede pasar cualquier cosa, pero lo que sé y lo único que debo de saber es que Dios está por mí. Este conocimiento santo, Job lo tuvo, ¿no es cierto? Allá en Job 19:25, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Lo sé. Así que aunque mi piel se deshaga, un día resucitaré con Cristo. Y lo veré con mis ojos y no otros, dice Job. Lo sé. Esta es una firme y santa convicción del creyente. Lo sé. Esta convicción es la que da el Señor a sus hijos. Es la convicción que le dio a David, es la convicción que tuvo Job. Es la convicción que tuvieron todos los santos de la Biblia. Es la convicción que tiene todo creyente. Yo sé. Si alguien le pregunta ¿qué sabes? Yo lo único que sé y lo único importante para mi vida es que Dios está por mí. David dijo, yo lo sé. Esto sé. Esa es mi verdad absoluta, que Dios está por mí. Así que entonces, venga lo que venga, porque Dios está por mí. Por eso, versículo 10, repite lo del verso 4. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. Sus promesas están grabadas en mi mente. Y termina diciendo en el 11, en Dios he confiado, no temeré. No temeré porque sé que Dios está por mí. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? Nada. Porque Dios está por mí. Si Dios no estuviera por mí, le temo al hombre.
Pero como Dios se ha revelado a mí, como Dios me ha escogido a mí, como yo soy de sus hijos y mis lágrimas ha contado, mis huidas ha contado y mis lágrimas están en su redoma, entonces yo creo, confío que Dios está por mí. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? Lo que va a hacer David va a ser continuar adelante. El último versículo de este salmo: porque has librado mi alma de la muerte, dice David, y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. ¿Saben? El Señor nos ha librado de la muerte. No nos pasó nada. Pudimos haber muerto todos nosotros, ¿no es cierto?, en el terremoto. Pero no nos pasó nada. Hemos de andar delante de Dios en la luz de los que viven. Y nosotros que vivimos tenemos que tener esta santa convicción. Esto sé, que Dios está por mí. Así que su palabra alabaré, su palabra alabaré. En Dios hemos confiado, no tenemos miedo. ¿Qué puede hacernos el hombre o cualquier cosa? Porque Dios está por nosotros. La vida de David seguirá, habrá otros problemas, la persecución no se va a acabar, pero la convicción santa de David es que Dios estaba por él y había hecho una promesa: vas a ser rey. El camino, muchos tropiezos, pero Jehová cumplirá su palabra en David y será el rey, el mejor rey que ha habido y que habrá sobre la faz de la tierra. Desde luego, primero Jesús como rey de reyes, pero después David, el mejor rey terrenal que hubo, que hay y que habrá en toda la historia. ¿Dónde estaba su secreto? En que tenía esta santa convicción: Dios está por mí. Vamos a orar. Padre, la historia de David es una historia apasionante, pero ninguno de nosotros quisiéramos que trataras con nosotros como lo hiciste con David. No lo soportaríamos. No sabemos si estamos a la altura, si tenemos un corazón dispuesto, si tenemos una actitud santa como Él. Pero en medio de nuestras circunstancias, Señor, en el día que tememos, confiamos en ti. Alabamos tu palabra. En ti hemos confiado. ¿Qué nos puede hacer el hombre? ¿Qué nos puede hacer cualquier cosa? Hemos pasado por situaciones difíciles, Señor, pero nuestras huidas tú has contado. Sabes cada paso de nuestra vida, cada angustia de nuestra vida, cada sinsabor, cada momento difícil. Hemos llorado tanto. Pon nuestras lágrimas en tu redoma. Sabemos que están en tu libro, que las conoces todas, que un día, al final del tiempo, enjugarás toda lágrima. Padre, esto sabemos, que tú estás por nosotros. ¿Qué puede hacernos el hombre? Y nosotros que estamos aquí, permite, Señor, que andemos delante de ti en la luz de los que viven. Que reflejemos, Señor, a este Dios poderoso, portentoso, sostenedor y cuidador de su creación. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.